Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Y para tener hoy la ruta más misteriosa, como siempre decimos, está con nosotros a través de la línea telefónica José Manuel García, periodista de investigación. Entre otras muchas cosas, investiga aquello que es, que nos escapa de lo que es razonable, podemos decir. José Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Buenas tardes. Muy bien, ahora muchísimo mejor teniéndote a ti al otro lado de la línea telefónica. ¿Y tú cómo estás? Bien, la verdad es que esperando la llamada, un poco continuar, ¿verdad? Continuar pues con esta labor que venimos haciendo desde hace ya un tiempo en Radio Cartaya y sobre todo, oye, para contar ese mundo de lo desconocido, ese mundo de lo que en muchas ocasiones es aquello que no vemos pero que está, ¿verdad? Sí. El que ha tenido algún tipo de experiencia paranormal, que bueno, tenemos también muchos oyentes que ya nos han contado sus experiencias, pues de alguna forma saben que hay otros mundos ahí afuera que habitualmente, bueno, pues también tenemos la ocasión, por qué no decirlo, de ser testigos de todo ello. Y a mí, fíjate, que cuando normalmente hago investigaciones y demás, me gusta sobre todo escuchar a las personas que han tenido ese tipo de experiencia. No solo de recabar esa información, sino de escucharla, de comprenderla, de entender mejor por dónde han pasado y lo que te están tratando de transmitir, porque al fin y al cabo es la pureza de ese momento, de esa vivencia que han tenido y que siempre es bueno de tener. Por tanto, bueno, pues contento. Y hoy, fíjate, hoy te quiero hablar de un tema muy especial y controvertido, polémico. No he querido dejarlo a un lado, no he querido enajenarme de lo que es nuevamente algo que vuelve a surgir y que es la memoria celular. Puede que haya personas que no hayan escuchado hablar de esto. Antena 3 estrenó hace un tiempo una serie que se llamaba Pulsaciones y que contaba precisamente como una persona que es trasplantada de corazón comienza a tener los recuerdos del donante, de la persona que recibe o que da ese órgano. Es evidentemente una posibilidad dura que ese órgano trasplantado, que es lo que se pone de manifiesto en la película, ahora hablaremos de la realidad o no, ese órgano trasplantado comience a enviar recuerdos del fallecido a la persona que recepciona el órgano y que tenga diferentes momentos, vivencias, flashes, que al fin y al cabo vienen a decir pues que aquello es auténtico y que no puede tener constancia de lo que ocurre, en este caso, si no se ha conocido a esa persona, pero que sin embargo le va llegando, sin embargo va teniendo ese conocimiento celular. Hay decenas de científicos que abogan porque esto realmente no existe. Hay también detractores de todo lo que es el campo de este tipo de experiencia que es la memoria celular. Incluso se ha denunciado en redes sociales y en blogs personales que la memoria celular no tiene ningún tipo de evidencia científica y bueno, puede que no sea más que ficción, pero también es verdad que hay personas que cuentan todo lo contrario. También hay que decir que un trasplante evidentemente es una situación que genera angustia, hiperexcitación, ansiedad, que puede crear también algún que otro problema o desequilibrio psicológico, y hay personas que piensan que este trasplante puede llevarle a una especie de transferencia de identidad del donante, en este caso, al que recibe la donación. Y que no nos creamos que es poco, el porcentaje de personas que cree eso en la actualidad es un 34% sobre los consultados. Es decir,
es bastante alto. Por eso es bueno normalizar las creencias, es bueno conseguir aportaciones que hablen a favor o en contra de esto, teniendo también en cuenta, bueno, pues todo el periodo de inquietud que ocasiona todo ello. Evidentemente, la simple suposición de un trasplante de este tipo, cualquier tipo de órgano, y pensar en este caso también, pues que puede conllevar esa transferencia de identidad, como indico, eso no está probado. Es más, científicamente se niega cualquier posibilidad y también se debe de llevar a las personas a la calma. Pero, sin embargo, también es bueno estudiar el fenómeno, es bueno saber de dónde viene. Desde la Organización Nacional del Trasplante, pues bueno, se indicó además que este tipo de conductas pues podrían no tener sentido. Pero lo cierto es que después de recibir un órgano, hay algunos receptores que dicen haber sufrido cambios en su carácter, en sus gustos, en sus aficiones. A veces incluso protagonizan recuerdos que no les pertenecen, sueños con sus donantes, con la vida que han tenido experiencias, pero también han tenido incluso vivencias, recordando caras, nombres o situaciones que nunca, en este caso, han tenido la oportunidad de vivir. ¿En qué consiste, por tanto, ese misterioso fenómeno, exista o no, de la memoria celular? Bueno, pues, como muchos sabemos, para garantizar la vida de un ser humano, en muchas ocasiones, pues se ha recurrido a lo que es un trasplante de un órgano que está dañado irreversiblemente o que está casi inservible. Por ese motivo se sustituye por otro de una persona que está sana, en este caso muerto o vivo. Vivo en este caso suelen ser el caso de los riñones o de algunos lóbulos del hígado, no más. Y en ese momento se presenta un reto apasionante para la ciencia por lo que es esa hazaña terapéutica que implica indudablemente ese universo biológico que se hable ante la persona, que es poder conceder la vida, pero también hacerlo en función de unas premisas, que haya unas concordancias entre donante y receptor. De otra forma no se puede hacer. Cosas que alejan la donación, por ejemplo, es diferentes tipos de grupos sanguíneos, enfermedades, una serie de desafinidades que indican que esa persona no lo puede recibir. Por eso, fíjate que cuando el 23 de diciembre del año 1954 el doctor Murray y el equipo del Peter Ben Brigham Hospital de Boston, en Estados Unidos, realizan el primer trasplante de riñón con éxito, hay centenares de personas que a partir de entonces se han beneficiado de esa técnica. De hecho, el Registro Mundial de Trasplantes cifró en 94.500 trasplantes de órganos los que se produjeron, por ejemplo, pues en 2007 en 98 países. Y eso es un dato que es pura estadística. España, por ejemplo, es un país que está líder en cuanto a donación mundial de trasplantes, de órganos. Sí. Los más comunes son el de corazón, el de pulmón, riñón, hígado, intestino delgado y páncreas, que son los más necesarios. Y luego hay una gran cantidad de todo lo que son intervenciones quirúrgicas que favorecen ese trasplante y evitan el rechazo de la persona, a excepción evidentemente del cerebro, que el cerebro no ha podido ser trasplantado. También se están leyendo por ahí en redes sociales que es un gran mentidero en muchas ocasiones que se ha logrado un trasplante de cerebro. Eso es mentira, es incierto, porque hay una imposibilidad de conectar el cerebro a la médula espinal del receptor y al conjunto de nervios que están presentes y que indudablemente es extremadamente y terriblemente complicado. Pero sí es verdad que cuando se hacen este tipo de donaciones, pues nos vamos a encontrar con personas que han tenido experiencias que son realmente complicadas. Hay el caso, por ejemplo, de una chica, una bailarina, que fallece de una muerte súbita y, en este caso, trasplanta su corazón en el corazón de un receptor. Ese receptor, en ese momento,
comienza a tener nuevas inquietudes. Era una persona ruda, era una persona más bien rústica, sin mucho conocimiento, con poca cultura, ¿por qué no decirlo? La propia enfermedad también la había tornado en una persona más irascible, que estaba o que era más dada a la angustia, y sin embargo nos encontramos que esa persona, a partir de recibir esa donación, comienza a interesarse, comienza a interesarse por la música clásica, comienza a interesarse por la danza, comienza a tener inquietudes en todo lo que es el terreno de lo que eran gustos que él antes no tenía. Simplemente, por ejemplo, el salir a bailar con su esposa, ese gusto él nunca lo tuvo. A su esposa, de hecho, le sorprendió tanto que le dijo: ¿y tú desde cuándo sabes bailar? Pero sin embargo esta persona quería salir a bailar, quería disfrutar en algo, en un terreno en el que nunca, jamás lo había hecho. Y que cuando se consultan a los expertos, se indican que que pueden ser simplemente esa experiencia traumática que ha tenido la que le ha impulsado a interesarse por esos nuevos gustos y por esos nuevos caminos, ¿por qué no? Pero esa persona va un poco más allá y comienza a tener inquietudes, en este caso, con respecto a la danza. Hay que decir que el donante nunca conoce en quién es el receptor del órgano que va a donar, en este caso si es riñón, si es un lóbulo de lo que es el hígado, y si por supuesto es un fallecido, las personas nunca saben quién es el donante, jamás. Es un protocolo muy estricto que hay, que jamás se sabe bajo ningún concepto. Por eso esta persona se comienza a interesar por la danza, por la música clásica, llega incluso a tomar clases de danza, pierde muchísimo peso, es algo que sorprende, y incluso se quiere argumentar que los propios fármacos inmunodepresores que se les facilitan pueden tener algún tipo de participación en todo esto. Es decir, que esas sustancias inmunodepresoras han hecho que la persona, de alguna forma, pueda o esté en ese camino en el que le ha cambiado la vida. Es difícil de creer, la verdad. Es muy difícil de creer que esto sea realmente así, pero esas personas, como te indicaba, son las que tienen esa firme creencia que algo le ha ocurrido, y algo importante ha tenido que ver y ha sido ese factor que ha influido decisivamente. Sin embargo, nosotros avanzamos en este capítulo que estamos narrando hoy, que estamos contando hoy, que es tan interesante, y la persona simplemente comienza a tener esas inquietudes. Poco a poco ha cambiado tanto que llegan incluso a consultar al propio médico: oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa persona se está comportando así desde que ha recibido ese trasplante? Y evidentemente, no se está autorizado a decir de quién era el donante, pero ese médico sí comienza a hacer una investigación privada muy importante, una investigación que le va a llevar, nada más y nada menos que con el paso del tiempo, poder, en este caso, escribir unas anotaciones que serían públicas, en el cual comenta este caso tan inusual. Igualmente nos vamos a encontrar con otro caso igualmente interesante. Una persona que tiene un accidente de tráfico, que fallece como consecuencia del mismo, y es trasplantado un trasplante múltiple de un riñón e hígado a una persona que lo necesitaba. Esa persona comienza nuevamente a tener un sentido muy, muy agudo de lo que es la vida. Empieza a tener recuerdos que no eran propios, sino que él sentía por esa otra persona, él sentía por la persona a la que había sido trasplantado. De hecho, él era un fumador empedernido, y desde que le hacen esa operación deja de fumar y comienza a tener unos hábitos incluso gastronómicos que eran diferentes, lo cual también no deja de ser sorprendente.
y esa persona nuevamente pues llega a la convicción, junto con unos sueños que tiene, unas especies de sueños lúcidos que se quieren incluso interpretar como esa vida que tiene esa persona. Es otro ejemplo. Me llega hace no demasiado tiempo una experiencia personal de una persona afincada en Huelva capital, que recibe un trasplante. No estoy autorizado a decir qué tipo de trasplante es, qué órgano, y a partir de ese momento él pasa por unas complicaciones que llegan de lo que es una determinada inflamación, que incluso puede llegar a hacer a los estudiosos, a los médicos, el pensar que podía ser un rechazo del órgano que se ha trasplantado, pero no, en este caso, a través de diferentes fármacos, pues se logra controlar, y esta persona pues logra superar ese bache, ese primer momento, y logra tener en este caso pues ya una estabilidad y una vida. A partir de ese momento, él empieza a comentarme que no sabe por qué, pero siente una gran pasión por las motos. A él nunca le han gustado las motos, de hecho jamás se ha montado en una moto, pero a él le gusta muchísimo el mundo de la moto. Empieza a tener, en este caso, el gusto de ver las carreras por televisión, algo que él nunca había hecho antes de ese momento. Era algo que resultaba extraño. Esta persona también empieza a tener el hábito, la costumbre de salir todas las tardes a correr, algo que él tampoco hacía. O sea, también resultaba raro. Hace que también contemple la posibilidad incluso de tener un pequeño bungalow en una zona de sierra, porque le gustaba muchísimo la sierra, cuando su familia le decía: pero si a ti nunca te ha gustado la sierra, si a ti siempre te ha gustado más la playa, siempre te ha tirado más la parte de la playa, porque decía que la encontrabas más cercana. Y sin embargo la persona pues hacía que de alguna forma tuviera esa capacidad de decir: oye, no, esto es lo que me gusta y esto es lo que yo quiero. Hizo que se llegara a tal punto, que se llegara a un momento en su vida en el que se llega a comprar una moto. Se llega a comprar una moto, en este caso de pequeña cilindrada, era un scooter de 49 centímetros cúbicos. Luego, con el paso del tiempo, pues pasa a tener una moto un poco mayor, una moto de 125 centímetros cúbicos, que es lo que te permite coger el carnet de conducir coche. Y hay un momento en el que nos vamos a encontrar nuevamente que esa persona pues ha visto cómo su vida ha cambiado, incluso se plantea el retomar unos estudios que había dejado, y eso hace que la familia vaya a visitar a los médicos, comentándoles que casi que le habían dado una persona nueva, que no se explicaban el porqué de ese cambio tan radical. En ese momento los médicos siempre lo atribuyeron a cambios psicológicos, trastornos que pueden provocar los corticoides, que pueden generar desde ansiedad, ganar peso, algo que no se correspondía precisamente con lo que él había hecho, pérdida de memoria, podía tener incluso síndromes esquizoides y delirios. Eran como trataban de explicar esa capacidad que tenía esta persona de sentir cosas, de decir: por esta carretera he pasado yo, pero yo iba en moto. Y hacen que incluso hay 2 fármacos que se utilizan para el trasplante, para también evitar los rechazos, como es la ciclosporina y el tracolimus, que de alguna forma lo que hacen es que en un 5% de los pacientes han presentado alucinaciones y cuadros psicóticos. Esto es lo que hacen que se explique en cierta forma todo eso. Pero claro, indagando un poco, pues ellos empiezan a creer realmente que la persona
de alguna forma podría haber tenido o podría haber sido receptora de los órganos, los dos, el riñón y el hígado, de una persona que muere en un accidente de tráfico, en un accidente de moto, y que podría haber sido porque coincidía en fecha precisamente lo que es ese momento tan esperanzador por una parte porque recibes vida, pero por otra parte también nos vamos a encontrar con ese momento en el que te encuentras con una vida que puede que no sea la tuya. Es esa memoria, ¿no?, de la que hoy estamos hablando, que puede que solo sean conjeturas, pero que sí es verdad que hay muchos médicos que están estudiando actualmente con todo esto. Hay incluso médicos que, como por ejemplo era el cirujano cardíaco Josep María Queralt, que fue el autor del primer trasplante de corazón en España, que se realizó en el año 1984, y él decía que era muy probable que el corazón generara sus propios sentimientos y emociones, cuyo emisor es el cerebro. Eso lo decía él, y su conclusión era que las células tienen una base intuitiva que solo están al alcance de personas cuya capacidad sensitiva le permitía detectar algunos aspectos de la historia personal del donante almacenados en los tejidos trasplantados, que son, bueno, él decía que también eran de alguna forma aquello que son restos de especulaciones, pero que él reproducía aquellas declaraciones que le habían ido llegando poco a poco. Otro ejemplo muy claro de ello es, por ejemplo, el caso de Clara Silvia, que era una chica a la que trasplantan de pulmón y de corazón en el año 1988 en la Universidad del Hospital de Yale, y hay un cambio en el que ella relata cómo hay un giro en sus gustos, en sus gestos, en su personalidad, después de lo que es la operación, que hay numerosos pacientes que habían sido trasplantados y que también habían tenido este tipo de cambios, y una de las personas que más estudia todo ello es el neuropsicólogo de la Universidad de Hawái, Paul Percham, el cual aseguraba que el corazón era 5.000 veces más poderoso que el cerebro. Y entre los testimonios que él recoge está el de un americano que recibe el corazón de un suicida que se mató 13 años después de haber recibido ese corazón, del mismo modo que lo hizo su donante. Es curioso, pero así es. Es verdad que son temas que evidentemente tienen una especial sensibilidad y un especial respeto. Sí. Que también es verdad que todo lo que estamos hablando hoy se basa en declaraciones subjetivas y en vivencias subjetivas que son de personas, en este caso los testigos, que han tenido la oportunidad de vivirlo, pero también es cierto que todo ello indica que la persona ahí o se mimetiza o trata de dotar de una cierta personalidad o de recrear la vida de esa persona que le ha donado ese órgano. Es curioso porque, volviendo a la ciencia, el propio Rafael Matezán, de la Organización Nacional de Trasplantes, sí, decía que las células somáticas del órgano trasplantado no tienen ninguna memoria que se pueda traspasar a lo que es el receptor. Creer en este caso lo contrario implica un mal conocimiento científico. Y precisamente el trasplante se basa en la idea de que la vida radica en el sistema nervioso central y que el corazón se extrae tras la muerte cerebral, cuando los órganos aún se mantienen con vida, con lo cual también pone un poco de orden a todo ello. También es cierto que evidentemente últimamente se está trabajando mucho en todo lo que es la regeneración celular y la memoria de los tejidos, que conservan precisamente en esa regeneración celular. Por tanto, también pudiera haber algo de cierto en todo ello, y todo esto se basa en un estudio muy interesante que hay con respecto a la capacidad regeneradora de la salamandra, y que tiene células que conservan memoria de los tejidos
y que de alguna manera se sabía que en los humanos las células madres eran capaces de curar heridas o de unir huesos rotos, pero no de reparar miembros u órganos completos. Bueno, pues unos meses después se descubrió en el Centro de Regulación Genómica del gen ZRF1, que es uno de los responsables de la activación de genes relacionados con el destino y memoria de las células madres, que hay un momento en el que realmente, bueno, pues todo ello pudiera ser posible, y hablo como posibilidad. Y es que, bueno, pues la ciencia comienza a progresar de una forma bastante amplia con respecto a ello. Luego hay casos que, como el de nuestro paciente onubense, pues tiene una serie de correspondencias a nivel de otros pacientes en el mundo. Por ejemplo, el de una mujer de 35 años a la que se le trasplantó el corazón de una joven muerta en una reyerta, que era prostituta, y en su testimonio ella comentaba que a ella jamás le había interesado el sexo. Desde que le realizan ese trasplante, pues tenía esa necesidad todas las noches, e incluso se aficionó a la pornografía. Posteriormente, bueno, pues fue conocedora de lo que fue la profesión de su donante. O tenemos también el caso de un joven artista homosexual que murió en un atraco por las heridas recibidas en la espalda, y su corazón llegó a una mujer de 43 años. Bueno, pues esta mujer comenzó a tener todo lo que eran experiencias artísticas que ella nunca antes había tenido, sí, y también a sufrir dolores en la espalda, en la misma zona en la que ese donante había recibido esas heridas. Por todo ello, bueno, hay un libro que yo también recomiendo, del propio Josep María Queralt, que se llama Supercorazón, y que en ella el médico habla que el corazón tiene una cierta memoria de la que hace uso el cerebro del receptor para expresar cosas que tenía el donante, y que es algo muy importante porque en cierta forma el donante no habría acabado de morir. Esto es lo que evidentemente expresa en ese libro Josep María Queralt en Supercorazón, no es mi opinión. Es una afirmación que incluso recibió muchas críticas por parte de sus propios colegas, y bueno, pues él hacía suya la afirmación de Aristóteles de el corazón es el santuario del alma, ¿verdad? Hay otros casos, por ejemplo, el de una madre de un joven trasplantado que contó que la primera palabra que oyó de su hijo después de la operación fue copafético, aunque antes era totalmente desconocida para él. Cuando lo supo la esposa de su donante, reconoció que era una clave que usaba el marido fallecido y ella misma. O, por ejemplo, otro caso que refleja Paul Persson, autor del libro El Código del Corazón, junto con también los autores del libro El Universo de la Energía Viviente, que son Gary Schwartz y Linda Rasek, en la que van recogiendo durante 2 décadas, 20 años, testimonios sobre lo que sienten las personas receptoras de corazones de otros órganos. En ese recuadro, pues, vienen a entrar, por ejemplo, las vivencias de Carter, un bebé de 7 meses que recibe el corazón de Jerry, que murió cuando tenía 16 meses, y la madre de Jerry, médica ella de profesión, relató que en su primer encuentro con Carter, este se frotó la nariz contra la suya, algo que jamás había hecho como hacía su hijo, el donante. Y cuando él la abrazó, dice que pudo sentir a su propio hijo. Igualmente, por ejemplo, Paul, un chico de 18 años que fallece en un accidente, su padre era psiquiatra, descubre una colección de poemas escritos por su hijo, y en uno de ellos vaticinaba su propia muerte prematura y expresaba que su corazón lo recibiría otra persona. Bueno, pues su receptora, Daniel, de 18 años, la misma edad, aseguró que cuando le mostraron unas imágenes identificó a Paul y dijo que al escuchar sus poemas fue capaz de recitarlos sin haberlos leído antes. Hay otras experiencias, por ejemplo, la experiencia de Mario, que entró en una iglesia en Boston, la primera vez que la visitaba,
pero le resultó muy familiar. Le pareció, bueno, pues que era una sensación inquietante. Y volvió 3 veces más y ya no le hubo ninguna duda. Era la iglesia donde había estado su donante. Y bueno, la verdad es que él incluso en varias ocasiones dijo que vio un rostro suspendido en el techo. Solo cuando en ese momento él entraba allí y se encontraba precisamente en ese punto. Por tanto, es un tema controvertido, es un tema que genera muchísima controversia. La mayoría de los científicos, bueno, pues recurren a diferentes opciones que se pueden explicar desde un punto de vista psicofarmacológico, pero lo cierto es que en estos últimos tiempos nos vamos a encontrar con este tipo de hechos. Tengo otro caso también muy curioso, ocurrido en San Juan del Puerto, que ya tiene unos años. Era una señora que recibe una donación de riñón, y esta mujer, que hoy debe de estar en torno a los 60 años, de este caso ya hace 10 años, pues ella me comentaba que recibió esa donación con unos 49 años que tenía por aquel entonces, y que no sabe cómo, pero una noche se levantó con un sueño, con una pesadilla, en la cual tenía un accidente de tráfico, en la que iba por una carretera, conducía un coche de color rojo, detrás iba un niño en un asiento, en una silla, y ella tiene un accidente, bueno, que la verdad es que se cobra la vida. A partir de ese momento ella sigue teniendo sueños, despierta en ella también una pasión casi inaudita por tomar una determinada verdura, que eran los apios. A ella nunca le habían hecho particularmente gracia ni los apios ni los puerros. Sin embargo, empieza a hacer una comida que era de puerros con apio y mantequilla, algo que incluso ella no había leído en ningún sitio, pero que la sabía hacer perfectamente, que decía tener el recuerdo de un nombre que era Elena, y que no sabía por qué se le venía tantas veces ese nombre de Elena, que le venía a la cabeza también el nombre de otra persona que ella identificaba que era ese niño que había visto en el coche, que se llamaba Alejandro, y que le llegó a crear tal trauma, incluso llega a visitar a lo que son médicos, especialistas, que en todo momento hablan con ella un poco haciéndole ver que bueno, que se trataba de un trastorno posoperatorio, que en muchas ocasiones se habían tenido y que se había sufrido de ese tipo de trastornos posoperatorios, y que no tenía una mayor importancia, que no debía de mostrar inquietud por ello, porque de alguna forma las personas pues pueden hacer suyas muchas de estas causas y muchos de estos factores. Uh-huh. Y también es verdad que esta mujer le cambia tanto la vida que trata de encontrar a ese donante por todos los medios, pero nunca han tenido la oportunidad, en este caso, de encontrar a quien fue por ese mismo protocolo que funciona en España, sí, y que hace que sea totalmente opaca la persona que te ha dado precisamente ese órgano. Con lo cual nos vamos a encontrar también que todo dentro de este tema que es tan apasionante y tan complicado, en el que yo pongo un poco de ciencia, pero también pongo un poco de lo que son experiencias de personas, un poco a favor y en contra, que luego sea cada persona la que se haga una idea de la realidad o no de este fenómeno. Pero lo cierto es que el trasplante de órganos hoy día pues ha generado ese tipo de experiencias. Yo no digo que sea verdad, tampoco lo niego, puesto que no soy médico y no sé evidentemente en profundidad de todo ello, pero me llama la atención. Me llama la atención y son cientos de personas los que hoy día cuentan precisamente de esas experiencias. Para uno se trata de una idea casi ridícula, para otros es una experiencia extraña. Sí. Para unos estos órganos que son trasplantados
pues no pueden generar más que vida, no pueden generar cambios de personalidad, aunque sí puede generar extrañas sensaciones, incluso un comportamiento fuera de lo normal, que pueda haber un cambio físico en la persona, como esas pérdidas de peso, o como también esa capacidad que tienen para gustarles cosas que antes pues no les gustaban, personas que pueden, sin haber sido fumadores en su vida, tener ese impulso de querer fumarse un cigarrillo, o por el contrario, habiendo sido fumadoras, aborrecer el tabaco desde ese momento. Sí. Puede que todo sea psicológico, nadie puede quitar que también exista ese punto de misterio a un fenómeno que está considerado como una leyenda urbana, los subrayos, y que solo podría pensarse que habría una especie de conexión celular espiritual de memoria, esa transferencia que hay de una persona a otra y que pudiera tener una base quimérica de realidad. Son muchos casos. Son muchos casos, sí. Tenido esa particular forma de tener esas experiencias, pero hoy resulta, cuando menos, curioso el poder acercarnos a este tipo de fenómenos, haciéndolo amparado en la ciencia, pero también haciéndolo amparados en personas que han sufrido pues un trasplante, que han tenido una nueva oportunidad en la vida y que pese a ellos también han tenido un cambio en su forma de pensar, un cambio en su personalidad, a mejor en muchos casos, y que es en muchas ocasiones el misterio de la propia vida. Hoy es lo que he querido exponer, es lo que he querido tocar. Creo que es un tema interesante, es un tema importante, en el cual la ciencia ya ha expresado su opinión, pero no ha cerrado puertas. Y quizás en esa opción podamos tener también un hálito de esperanza, o por qué no, también un punto de aumentar el enigma que hay en torno a lo que se ha llamado la memoria celular. Impresionante, la verdad, pues todas estas experiencias que las escuchamos con todo respeto del mundo, por supuesto, porque son experiencias de cada una de esas personas, ¿verdad? Y para ellos es una realidad. Y como es una realidad, lo importante que es donar, y como bien decías, España está a la cabeza de ello, cosa que nos llena de orgullo. Es importantísimo porque, bueno, nos puede tocar el tener que dejar este mundo y qué mejor que hacerlo que siendo generosos, ¿verdad? Y dándole vida a otras personas. Y fíjate, aquí está la prueba, yo creo, en muchísimas personas, nos queda ya muy poquito tiempo, de que algo de nosotros sigue aquí y no muere del todo, ¿no? Eso es importante, es bonito. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que fíjate que yo me he querido acercar a esto porque nuevamente en redes sociales se están leyendo muchas opiniones sobre un tema en que suele surgir cíclicamente. Sí. Solamente hemos expuesto lo que hay, claro, sin evidentemente dar ni pábulo ni negar. Como he comentado, no somos médicos, no sabemos de esto. Exponemos los casos que hay, hemos dado las fuentes, que son en todo momento médicos, ¿verdad? Y que en cualquiera de los casos ya es las personas los que deben de hacerse una idea de todo lo que es este interesante fenómeno. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Que no podemos cerrar las puertas a nada, que evidentemente cerrar puertas es cerrarnos la base del propio conocimiento. Lo que sí es verdad es que, como tú bien indicabas, el donar es también conceder una segunda oportunidad a otras personas. ¿Verdad? Y eso siempre es importante. España es un país generoso mucho en ese tipo de acciones. Tiene un protocolo muy estricto. Yo tengo muy buenos amigos cirujanos, médicos, y sé perfectamente cómo funciona todo esto. Y bueno, es también bueno que las personas sean conscientes que lo que hoy hemos contado simplemente base a esas mismas experiencias que han tenido personas, pero que no en todos los casos sucede. Claro. Que, como bien indican los propios médicos, puede ser fruto de toda la farmacia que lleva detrás, ¿vale? Sí.
Y también puede ser síntoma, evidentemente, del propio delirio de la persona por querer, en este caso, conocer mejor a lo que es ese donante. Y muchas veces crea lo que se puede decir una personalidad ficticia en torno a esa persona, incluso aceptar, pues, oye, mi donante era fumadora, pues, oye, pues a mí me interesa el tema del tabaco. Sí. Parece una tontería. Pero parece como si crearan un vínculo, sí, un vínculo muy especial, evidentemente. Exactamente, porque entre otras cosas te encuentras con ese momento en el que se crea ese vínculo, tú lo decías bien, y bueno, la persona pues pasa a tener un papel más activo, ¿verdad? Un papel más como de comunión con esa persona. Sea como fuere, hoy es el tema del que hemos hablado, tenemos casos en Huelva, que es por lo que yo lo he querido traer. Tenemos esos casos en los que esas personas han vivido, pues oye, esa forma, ¿verdad? También de tener nuevas experiencias, de creer que tienen esa memoria celular, o de creer haber estado en conexión con esa persona. Y en cualquier caso es un tema interesante que, como os comentaba, es y está fronterizo a lo que es la ciencia, y como tal, bueno, hay que concederle también pues este ratito que dedicamos al misterio, que desde luego también es importante. Importantísimo. Ha sido un placer, como siempre, José Manuel García. Nos escuchamos el próximo jueves. Por supuesto, la semana que viene con tema que sé que te gusta, tema OVNI. Oh, me encanta, sí. Yo te comentaré algo en privado, ahora cuando ya terminemos. Estupendo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, como siempre, un placer. Radio Cartaya, 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal.